Bueno, Ahí estamos. Adelante, doctor gracias. Ramiro. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente son temas o tópicos muy interesantes que escogieron, ¿no? Y pues bueno, mucha gente muy capacitada para estos temas, ¿no? Yo voy a tratar de dar un panorama o algo, digamos, relativamente muy básico para tratar de entender eh, cómo es que los agentes infecciosos afectan a la reproducción. Entonces, pues agradeciendo la invitación y la consideración para platicar un poquito con ustedes, pues entonces es que, pues aquí estamos, ¿no? Como ya dijeron, pues yo soy Ramiro Ábalos Ramírez y estoy en la Facultad de Veterinaria, soy docente, doy la materia de virología y enfermedades infecciosas también en posgrado. Y pues bueno, nos toca por ahí también estar en el cuerpo académico de epidemiología veterinaria. Y bueno, el tema que pues más o menos traté de integrar porque realmente es un tema muy complicado, muy complejo. Es difícil de tomar toda la información en un corto tiempo. Probablemente ya tendríamos otra oportunidad de hablar en cosas muy específicas del comportamiento per se de las enfermedades en particular. Pero ahorita voy a dar una especie de panorama general. Como antecedentes, pues bueno, estaba yo revisando algunas pláticas que había dado previamente y pues bueno, acerca de la industria bovina, lo catalogan con varios desafíos que creo yo que actualmente los desafíos que están relacionados con la salud y el bienestar animal realmente son muy importantes. Esto es básicamente porque muchos de los procesos no los comprendemos bien a bien. Tal vez se deriva de que haya una falta de interés, no sé, por investigar o por conocer qué es lo que está pasando por ahí, pero pues más o menos se centran en estos 5 grandes rubros, ¿no? Y uno de los rubros que es muy importante que atañe a lo que viene aquí, por ejemplo, es el bajo índice productivo y sobre todo reproductivo. Bajo índice productivo y reproductivo, recuerdo yo, por ejemplo, que platicaba el doctor Erasmo y el doctor Rubén Cervantes, pues de repente tenemos algún conocimiento de cómo son los índices de reproducción o la tasa de éxito, por ejemplo, en la inseminación o cuando se va a, a monta natural o cuando desafortunadamente pues el animal retorna al estro o cuando también de forma muy más desafortunada se aborta, ¿no? Entonces hay un montón de factores que pueden provocar esta situación. Eh, Sin embargo, yo me voy a centrar un poquito a los agentes infecciosos y cuáles son sus características y cómo en determinado momento alguna parte importante de esto es cómo poder abordar su diagnóstico, es decir, saber de forma precisa quiénes son los que están involucrados en esto o qué es lo que está involucrado en esto y de alguna manera hacia el final de la plática también solamente como ideas, lineamientos generales para establecer parámetros que nos permitan bajar esta problemática, ¿no? Y bueno, definitivamente la salud y el bienestar animal está involucrado con esto, ¿no? Relacionado un poquito con esto y sobre todo lo que atañe a enfermedades infecciosas o estos microorganismos que buscan replicarse en en los animales, pues es también el conocimiento de cómo se comportan. Y el conocimiento de cómo se comportan básicamente lo toma lo que es la epidemiología. Y esa área trata de más o menos predecir o vaticinar que una vez que aparece una enfermedad, cuál va a ser su comportamiento. Y en base a este comportamiento, obviamente derivados con algunas cifras o datos que se obtienen, es buscar sobre todo algo muy importante sobre este comportamiento, que serían los factores de riesgo. La determinación de los factores de riesgo son sumamente importantes para poder enfocar la problemática tanto en salud animal como
como en los bajos índices reproductivos atribuidos a la actividad de los agentes infecciosos. Entonces, un factor de riesgo es una condición que está presente ahí y que de una u otra manera puede ser un factor de riesgo natural, es decir, que siempre está operando, y en otra situación puede ser un factor de riesgo que uno mismo provoca cuando toma la decisión de hacer un manejo, digamos, tal vez no apropiado y que facilite la transmisión de estos virus. Si hablo de algunos temas que de repente no se entiendan, no se comprendan, por favor, anótenlo y me lo pueden preguntar ahorita o más al rato, o bueno, por ahí también deberá estar el correo electrónico, y bueno, el teléfono también estará por ahí en la asociación, por si acaso hay algo que no quede claro, ¿no? Bueno, también como antecedentes, bueno, también hay oportunidades en esto, ¿no? Por ejemplo, predicen un aumento en la demanda por carne bovina en los próximos años. Más de hecho, a raíz de la pandemia que estamos sufriendo ahorita, creo yo que Estados Unidos va a demandar la importación de carne de México, particularmente bovinos, ¿no? No sé si de otras especies, pero cuando menos en bovinos sí la va a demandar, ¿no? También tenemos muchas oportunidades porque, por ejemplo, actualmente las tecnologías que van enfocadas para mejorar la producción, que están enfocadas tal vez al mejoramiento genético, que a ustedes como asociaciones pues es fundamental o sumamente importante. Esas tecnologías pues están mejorando día a día, conociéndose, por ejemplo, algunos genes o factores genéticos que están influyendo sobre una mejor producción o un mejor producto o inclusive una mejor, ¿cómo se llama? Ganancia de peso y en otra área, por ejemplo, el generar individuos genéticamente resistentes. Entonces, un poquito ligado a eso están los temas de diseminación artificial o transferencia de embriones, que aquí se va a andar un poquito más, ¿no? Y pues bueno, también hay una serie de oportunidades porque definitivamente yo creo que existe un interés por mejorar la rentabilidad de la actividad pecuaria. De hecho, creo yo que este foro va en ese sentido, ¿no? De ser más eficientes o mejorar la rentabilidad, dado la temática que se está manejando, ¿no? Pues en el caso del gobierno, pues no lo sé, pero me imagino yo que también deberían de estar interesados. Entonces, igual, paralelo a esto, pues también conforme va avanzando el tiempo, los distintos países que importan bueno, los que importan o los que exportan, de repente se están mejorando o se están exigiendo que se lleven a cabo ciertas pruebas o ciertos procesos para que garanticen la inocuidad o la esterilidad microbiológica de algunos productos, ¿no? Entonces, en el caso de gametos, pues bueno, en el caso del CONASA, el Comité de Semen y Embriones, trabaja básicamente sobre la actualización o la revisión de de las enfermedades importantes y sobre todo los lineamientos que se deben de seguir para evitar ¿cómo se llama? El flujo o el paso de estos agentes infecciosos de un lugar a otro, ¿no? En el caso, no sé, por ejemplo, en animales en pie, pues bueno, los requisitos para exportación hacia otros países es un ejemplo claro también de que se tiene que llevar a cabo cierta normativa para eso, ¿no? Y bueno, algo que un poquito atañe a lo que vamos a platicar aquí o ver es precisamente que también conforme va avanzando la tecnología, sobre todo la tecnología basados en métodos moleculares, es decir, detectar genes o fragmentos genéticos que le pertenezcan a un agente infeccioso, ha mejorado sustancialmente, de tal suerte que actualmente existen laboratorios especializados que están poco a poco capacitándose o refinando las técnicas para la detección de los agentes infecciosos. Sin embargo, aquí, pues bueno, en parte mucho depende de la importancia relativa o del interés que puedan tener los que están involucrados en esta actividad, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que pueden favorecer para esta actividad. Pero bueno, entrando un poquito en materia, es importante
que nosotros podamos comprender o ver que la aparición de una enfermedad, este circulito que se está moviendo ahí, que dice, la aparición de una enfermedad obedece básicamente desde un punto de vista epidemiológico a la interacción de tres factores. A eso se le conoce como teoría epidemiológica. Definitivamente, pues el agente que va a causar el problema, en este caso un agente infeccioso, y el animal, donde nos va a causar el problema o la problemática, y el medio ambiente. Entonces, todos estos tres factores pueden converger en un punto central, de tal suerte que cuando todo se alinea, como dicen por ahí, todo se alinea perfectamente, entonces se presenta la infección, se presenta la enfermedad. Evidentemente, cuando no está el agente infeccioso, es decir, cuando en una región, cuando en un país no está el agente infeccioso, pues entonces la enfermedad no se va a producir. Y en ese caso, en un país, por ejemplo, se conoce que es una enfermedad exótica, por ejemplo. O sea, no está presente, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio, pues existen un montón de condiciones que favorecen la presencia de ciertos agentes infecciosos y aunado a ciertas condiciones que tiene el animal, en este caso el bovino, pueden entonces favorecer a través de diversos mecanismos tan variados y tan extensos que tienen los agentes infecciosos para generar infecciones, es decir, que ellos se replican en el animal y o que eventualmente pueden causar enfermedad. Aquí es importante distinguir que cuando hablamos de enfermedad es cuando hay una manifestación de daño atribuido a la replicación o actividad de los agentes. Y cuando hay una infección, estamos denotando o se denota que el agente infeccioso se está replicando sin que eso quiere decir que el animal muestre signos de enfermedad o que esté enfermo. Es decir, en esta circunstancia es posible que pueda ocurrir una infección que no sea percibida, ¿no? Entonces, hablando un poquito, y no voy a tener mucho en esto porque a lo mejor los voy a aburrir mucho de esto, pero a mí me apasiona un poco esto. Hablando un poquito de las características básicas, pues bueno, tenemos toda una serie múltiple y variada de agentes infecciosos. Lo que caracteriza a un agente infeccioso es su propensión o su necesidad de replicarse en un hospedador. Entonces, esa replicación, cuando ocurre y si provoca daño, entonces hablamos que ese agente infeccioso es un patógeno. Es decir, causa daños patológicos o es, de alguna manera, altera la fisiología del animal, de tal suerte que lo catalogamos como un patógeno. Entonces, ¿por qué? Porque hay microbios o hay agentes infecciosos que se pueden replicar, pero no causan daño. Digamos, esos forman parte de lo que se conoce como la flora normal, que en ciertos momentos, por ejemplo, son importantes para el funcionamiento fisiológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, la flora ruminal es muy importante para la vida de ellos. Entonces, si hay una alteración en esta flora ruminal, inclusive puede haber problemas de salud en ellos, ¿no? Pero en el caso de patógenos, entonces se refiere básicamente a que una vez que se replican, causan daño. Parte del problema es que el daño no puede ser que no sea tan inmediato, que eso ahorita lo voy a explicar. Entonces, son un montón de agentes infecciosos que aquí trato de concentrar, digamos, tal vez los más importantes en función de sus características y de sus propiedades. ¿Por qué esto? Porque si nosotros conocemos sus características o sus propiedades, podemos entonces definir, inclusive, eventualmente, cuál podría ser el tratamiento si es que este patógeno está involucrado con una enfermedad o con un síndrome en el caso del aborto, por ejemplo. Una de las características o propiedades que es muy importante es el tamaño. Y en este caso, por ejemplo, los virus son los agentes infecciosos más pequeñitos que hay de todos los que puedan causar problemas, ¿no? Bueno, tal vez exceptuando a los priones, ¿no? Tipo el agente que causa las vacas locas, ¿no? Pero otra característica que marca una diferencia tremenda en definir qué es lo que nos está causando problema es si se pueden multiplicar en medios artificiales o si tienen metabolismo y si ese metabolismo es propio. Entonces, si se pueden replicar en medios artificiales, pues es relativamente fácil poderlos analizar en el laboratorio. Pero en el caso de virus, por ejemplo,
que ellos no se replican en medios artificiales, necesitan una entidad viva, o sea, una célula, un cultivo celular en el laboratorio para replicarse y manifestarse. Entonces hay diferencias en cuanto a los procesos diagnósticos para decir, ¿sabes qué? Pues bueno, quiero diagnosticar este virus, que aparentemente puede ser no tan fácil porque necesitas tener el sustrato para ellos. Es decir, necesitas tener un sistema en el cual puedas tener la posibilidad de tener el cultivo celular para que puedas aislarlo. Entonces, esa es una situación. La otra es que los virus no tienen su propio metabolismo. Ellos no tienen metabolismo, sino que ellos dependen del metabolismo de la célula del animal para poder replicarse. Es más, utilizan la maquinaria de la célula para replicarse. Y durante ese proceso de replicación, eventualmente pueden causar daño. Algunos no lo hacen tan rápido, otros se tardan un poquito más, e inclusive otros pueden replicarse, pero permanecer durante toda la vida del individuo, que puede considerarse o convertirse en una enfermedad crónica, por ejemplo, una infección lenta, ¿no? Entonces, si un agente infeccioso o un patógeno tiene su metabolismo propio, quiere decir que ese metabolismo es distinto al metabolismo de la célula del animal o del animal. Y esas diferencias en el metabolismo son utilizadas para dar un tratamiento que vaya dirigido a modificar o a matar a ese individuo a través de la modificación de ese metabolismo. Y usualmente los antibióticos tienen esa propiedad de llegar a alterar el metabolismo de ellos sin alterar el metabolismo de la célula animal o del animal, y en ese sentido entonces es posible tener un tratamiento que vaya dirigido contra ellos, ¿no? Entonces, en este caso, como los virus no tienen metabolismo, los virus no pueden ser tratados con antibióticos. Entonces, si acaso alguien utiliza un antibiótico para modificar una infección viral, será para tal vez inhibir, digamos, a bacterias que pueden causar infecciones secundarias. Pero esa es una diferencia muy importante. Entonces, como ejemplos en protozoarios, por ejemplo, tenemos a Tricomona, tenemos a Neospora, el cual causa un problema pues muy fuerte, sobre todo en el noroeste de México. También en el caso de bacterias tenemos a Brucela, que afortunadamente las cifras de Brucela en el noroeste de México son relativamente bajas o muy bajas. Leptospira, que es un problema muy fuerte o muy importante. Y bueno, otras bacterias que de forma ocasional pueden causar problemas reproductivos como Salmonella o Listeria, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de virus, definitivamente, tomando en cuenta la prevalencia, que más a rato les voy a platicar de esas cifras, diarrea viral bovina y el virus de la IBR, que se llama herpesvirus bovino tipo 1, son de los principales virus que están involucrados en fallas o en los procesos reproductivos, ¿no? Y bueno, hay una fuerte sospecha que también esté presente por ahí lengua azul. En el caso, por ejemplo, de clamidias, que es una especie de bacteria, pero que tiene ciertas diferencias con las bacterias clásicas como Brucella o Leptospira, Clamidia abortus o Chlamydophila abortus, actualmente aparentemente es un problema muy, muy fuerte. Bueno, esas son las características básicas que tienen. Hay otras características que también son importantes. A lo mejor ahí nos va a dar un poquito más de información para poder entender cómo es que se comportan, ¿no? Primero, estos se replican y causan daño. Algunos puede ser que no sea inmediato, puede ser, digamos, a posteriori, ¿no? Algo importante que tiene que considerarse es que todos los agentes infecciosos que provocan alteraciones reproductivas en los animales, de una u otra manera, tienen un sistema para evadir al sistema inmunológico. Esa es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es un conjunto de células o de reacciones que se dan en el organismo que nos van a permitir tomar a algo que está tratando de invadir, en este caso ese agente infeccioso, lo procesan, lo eliminan y dejan la memoria a través de anticuerpos. Entonces, la mayoría de estos agentes infecciosos que les voy a platicar tienen un mecanismo, digamos, sutil o cuando menos para evitar la respuesta inmunológica. Entonces, al provocar eso o al evadir la respuesta inmunológica, causan infecciones latentes, crónicas o persistentes, según sea la aparición de la signología clínica o del cuadro clínico que estemos viendo. Pero la gran mayoría,
inicia con infecciones agudas que se convierten en función de esa relación que tienen tan compleja con el sistema inmunológico del bovino para convertirse en este tipo de infecciones basadas en la aparición de un cuadro clínico, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. La otra es que estos microorganismos, principalmente los virus, tienen la capacidad de mutar y adaptarse. Es más, la característica básica principal de los virus es mutar y adaptarse. Un virus es muy difícil que se quede como una entidad genética constante, es decir, que no tenga variación en su estructura genética. Esa estructura genética o genoma nos habla de que ese ordenamiento preciso y específico de las bases que conforman el genoma, en el caso de los virus, está cambiando de forma constante. En el caso, por ejemplo, de bacterias o de protozoarios, estas mutaciones son muy bajas, ¿no? Entonces, ellos tienen otros mecanismos de cómo puedan causar daño, ¿no? Pero es importante en los virus. Más, de hecho, con el problema que estamos viendo ahorita, aparentemente fue una mutación, una serie de mutaciones que ocurrieron a lo largo del tiempo, no se sabe qué tiempo, pero ocurrieron en un fondo o en un background de otro virus que ya estaba, el SARS-CoV-1, que se derivó en una adaptación al humano para generar el SARS-CoV-2. Ese es solamente como un ejemplo ahorita que es muy de moda o actual, que nos tiene precisamente interactuando en este tipo de foros, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y la otra que también está por ahí involucrada y que dificulta el manejo o la eliminación o inclusive posibilita la aparición de enfermedades nuevas, es lo que se le conoce como el salto interespecies. Y hay agentes infecciosos que son muy hábiles para estar saltando de una especie a otra. Y hay ejemplos clásicos. Por ejemplo, en el caso del virus del dengue, el virus del dengue tiene la capacidad o la habilidad de estar saltando entre el insecto y entre el humano o entre el insecto y quien se deje picar. Entonces, por ejemplo, en el caso del lengua azul, también afecta a un tipo de insectos, culicoides, de tal suerte que es capaz de infectar a uno u otro sistema y eso precisamente también se le puede considerar como salto interespecies. Entonces, esa característica de saltar entre una especie y otro nos dice que esos agentes infecciosos tienen la posibilidad de adaptarse a entornos nuevos, de tal suerte que puede ser que provoquen problemas o no. Lo que se observa, otra cosa, lo que se observa es que cuando está presente un agente infeccioso, usualmente nosotros lo evidenciamos con alguna alteración clínica, pero en la gran mayoría de las situaciones, como es la gran mayoría de los agentes infecciosos, usualmente tienden a establecer un equilibrio con el hospedador o con su hospedador o con la vaca. Este equilibrio en el cual participa mucho el sistema inmunológico y permite que no haya una alteración clínica, nos puede conducir a una infección subclínica. Esa infección subclínica nosotros en el campo no la percibimos. La percibimos solamente cuando hay ese desequilibrio, se genera ese desequilibrio y entonces ahora sí ya se aparece tal vez como un aborto, pues una infertilidad, una muerte, diarrea, problemas respiratorios, etc. Entonces, la gran mayoría de estos tipos de infecciones, primero son de tipo, subclínico, que en determinado momento, por ciertos factores del medio ambiente, digamos un estrés severo, la falta de microminerales, la falta de agua, elevación de la temperatura, infecciones concurrentes, etcétera, pueden desprender para que ellos puedan causar daño y tornarse en una alteración clínica, ¿no? Y pues bueno, lo que ahorita estaban platicando hace rato, pues bueno, causan pérdidas, ¿no? El contador ahorita hablaba de muchas cosas que yo no entendía, pero bueno, yo lo pongo como pérdidas. Básicamente una es por las muertes o la pérdida de un individuo, digamos, un becerro abortado, pues es un individuo muerto, y también los costos por el tratamiento, pero también los costos para su manejo. Entonces, cuando, por ejemplo, un becerro es abortado o un individuo es abortado,
usualmente se cuantifica, ahorita que están hablando de sacar los números esos, se cuantifica, pues es que me abortó. Sí, pero a lo mejor igual el efecto económico es mucho mayor porque implica desde que el animal lo manipulaste para manejar el ciclo ovárico, manejar estro, para inseminarlo y luego subsecuentemente todo el tiempo que fue alimentado el animal, todo el tiempo que fue cuidado, etcétera, y pum, para que al final de cuentas se aborte al final de la gestación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí es que provocan pérdidas. Esas pérdidas las podemos ver y hay otras pérdidas que no podemos ver. Entonces, eso es una decisión. Y lo último es que, dada su naturaleza que les estoy platicando, características físico-químicas, de comportamiento, cómo se replican, etcétera, y también los ciclos que pueden tener, pues se necesitan varias combinaciones para su control. Es muy difícil, y bueno, qué bueno que fuese así, ¿verdad? Que digamos que todos pudiesen ser evitados o controlados con la misma medicina o con el mismo antibiótico. No es así. No es así porque tienen diferente origen, diferente naturaleza y tienen diferentes ciclos biológicos. Entonces, en la comprensión de estos ciclos biológicos y esta naturaleza, pues nos puede dar muchas pautas para poder establecer esto. Entonces, dentro de ello, por ejemplo, tenemos ahora sí varias situaciones en las cuales puede haber síntomas clínicos, infecciones inaparentes y que puede ser por un solo factor, un solo agente infeccioso o puede ser de etiología multifactorial. Es más, yo creo que de hecho cuando se presenta, y causa mucha confusión, cuando se presenta tal vez un aborto o una infertilidad y tú tomas la decisión de hacer un análisis serológico para buscar anticuerpos contra diarrea viral ovina, IBR, neospora, leptospira, por ejemplo, y que en todos te sale positivo, entonces ahí es difícil atribuirlo. Entonces, lo que predomina en los resultados es precisamente la multifactorialidad de la etiología, ¿no? Entonces, decidir cuál sí y cuál no, pues bueno, requiere de ciertas estrategias, conocimiento previo, análisis de registros, si está vacunado, no está vacunado, etcétera, para entonces decidir, digamos, con una mayor probabilidad qué es lo que puede estar causando, ¿no? Pero definitivamente, para conocerlos, dado que causan una signología clínica, digamos, muy parecida, digamos, el aborto, pues es la expulsión prematura antes de que se forme el producto, pero ese aborto es causado por un montón de factores. Y necesito saber qué factor o qué fue lo que me lo provocó para darle precisamente el tratamiento o la medicina o el manejo adecuado, porque si yo quiero, ¿cómo se llama?, predecir que se trata de un problema solamente por ver el aborto, es muy, muy complicado, ¿no? Por lo tanto, se requieren herramientas de laboratorio o diagnosticarlo con el laboratorio para que a partir de ello, entonces ahora sí ya tengamos las herramientas necesarias para tomar decisiones al respecto. Entonces, en muchas de las ocasiones, la decisión de diagnosticar o mandar al laboratorio es según la percepción social que se tenga de esa problemática, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, algunos consideran que, pues bueno, si me abortó una vaca, no sé, de 100 o 200, pues bueno, no son muchas, ¿no? Pero puede ser el inicio de una problemática que se está gestando día a día, créanlo, día a día, no es de que ciclo a ciclo, es día a día, de tal vez de que puede llegar un punto en el cual ya no se pueda controlar ese problema. Bueno, lo que se caracteriza en esto, no sé si ustedes se vean este video que está por acá, esa es una muestra positiva tricomona. Esta tricomona es un protozoario que se aloja o se desarrolla en el prepucio, principalmente de los ¿cómo se llama?, de los sementales adultos a cierta edad, que dada la generación de ciertos factores en la mucosa del prepucio le permite sobrevivir, ¿no? Pero bueno, no sé si vean esa que se está moviendo por aquí, pero también hay un montón de cositas ahí pequeñitas que se están viendo, pues es la flora normal, que eventualmente algunas de ellas puede también coexistir o ayudarle a tricomona para que pueda sobrevivir en ese entorno, ¿no? Esa misma tricomona, por ejemplo, si nosotros no sabemos si un animal o un semental es positivo a tricomona, entonces cuando monte, si decimos monta natural, cuando monte a una hembra,
o inclusive hasta viceversa, a través de la monta se pasan relativamente muy fácil, ¿no? Y una vez que se pasa, pues entonces viene la problemática que en el caso de tricomona se parece más a infertilidad porque mata el embrión. Pero así como está tricomona, por ejemplo, está brucela, está salmonela, está listeria, etcétera, que lo que hacen es replicarse en los distintos tejidos, ¿no? Y bueno, los virus que también, dependiendo de sus características individuales, los virus tienen un cierto tropismo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de diarrea viral e IBR, pero en el caso de diarrea viral, y que provoca problemas reproductivos, pero en el caso de diarrea viral, por ejemplo, su tropismo no es justamente hacia el aparato reproductor, o hacia los genitales de los animales. Tu tropismo es por células de la sangre o linfocitos o células de la médula ósea. Entonces, en estas células establece una relación compleja que cuando viene la gestación, por ejemplo, si se da el paso de ese virus hacia el producto, puede tener consecuencias desastrosas que pueden inducir el aborto o, de forma más importante, la generación de un animal persistentemente infectado. Pero ahorita creo que lo voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que se persiguen estos agentes infecciosos es replicarse. Algunos tienen un tropismo muy, muy específico. Tricomona solamente en mucosa. Tricomona a lo mejor igual no va a poder sobrevivir por ejemplo, en el rumen, ¿no? Por ejemplo, brucela igual va a afectar tejido linfoide, etcétera, ¿no? Pero la replicación de ellos puede causar problemas reproductivos. Pues bueno, solamente en términos comparativos, les estoy platicando de microorganismos o agentes infecciosos que se replican y que se requieren ciertos equipos, aparatos en el laboratorio para poder evidenciar, microscopio, etcétera. Pero también hay otra problemática que pueda ocurrir, por el caso de ectoparásitos, sobre todo con garrapatas o mosca también, que en determinado momento altas infestaciones pueden favorecer la transmisión de esos agentes infecciosos, por ejemplo, el caso de garrapata y mosca, para babesia o para anaplasma, que la replicación de ellos puede condicionar para que se activen los agentes infecciosos que causan problemas y de ahí entonces genera una problemática muy, muy severa. Entonces, lo que me mencionaba hace rato, nada más rápidamente, si nosotros pudiésemos medir en tiempo el inicio de la infección y lo graficásemos como se ve en esta columna que está por acá con el cuadro clínico, pueden existir dos categorías de infecciones. Una que son infecciones agudas y otras que llaman infecciones crónicas o latentes o persistentes. Es importante saber que en ambos casos, por ejemplo, las infecciones latentes inician como una infección aguda, nada más que el inicio de esa infección por parte de estos agentes es hasta cierto punto favorecida por evitar el sistema inmunológico. Pero, por ejemplo, si se inicia la infección, que estamos viendo por aquí, lo que caracteriza una infección aguda es que en un periodo relativamente corto van a ocurrir una serie de trastornos clínicos que en un tiempo también relativamente corto, que puede ser días, 3, 4 días o inclusive hasta una semana o una semana y media, desaparecen estos trastornos clínicos, pero lo que es importante es que antes de que ocurran estos síntomas clínicos, podemos encontrar con métodos de laboratorio la actividad de estos agentes infecciosos. Entonces, si el sistema inmunológico funciona bien, es decir, que no esté presionado por muchos factores, un estrés severo, por ejemplo, la falta de proteína, la falta de algunos microminerales, la falta de agua, etcétera. Si funciona bien, la mayoría de las infecciones agudas son autolimitantes por el sistema inmunológico. Y un caso típico de esto, por ejemplo, es diarrea viral bovina. El problema con diarrea viral bovina es que si se genera una infección aguda, él tiene la posibilidad, si en esa infección aguda encuentra a una hembra gestante, la multiplicación puede exacerbarse y esa exacerbación de la multiplicación, el sistema inmunológico responde de forma exagerada y eso provoca la expulsión prematura eventualmente del producto.
Si, por ejemplo, está entre los 30 o 45 días de gestación el animal y ocurre esa infección, el virus o algunas cepas de los virus, las cepas no citopáticas, se pueden meter al embrión, no generar daño en él, o sea, replicarse y permanecer ahí durante toda la gestación, hasta el nacimiento inclusive, y dar la generación de animales persistentemente infectados. Entonces, la patogenia o la dinámica de la infección de diarrea bovina es muy sui generis en ese sentido, ¿no? Si nosotros comparamos esta actividad, entonces, contra la forma de producir daño de otros agentes infecciosos, por ejemplo, en el caso de IBR, en el caso de Brucella, en el caso de Tricomona, en el caso de Neospora, en el caso de Leptospira, todos ellos, los que les acabo de platicar o decir, causan infecciones que pasan desapercibidas, que pueden pasan desapercibidas clínicamente, que pueden permanecer a lo largo del tiempo del animal y no ser perceptible clínicamente. Pero, por ejemplo, en el caso de IBR, que inicia como una infección aguda, el tropismo que tiene IBR o el virus de el herpesvirus bovino tipo 1, o bueno, en general todos los herpesvirus, los alfa herpesvirus, infectan a tejido nervioso, sobre todo en nódulos ganglionares nerviosos. Entonces, esos virus en esos sitios como que se quedan así en estado latente, dormidos, que no les permite su replicación a ellos, pero la célula no responde contra ellos ni el sistema inmunológico. El sistema inmunológico reconoce contra qué células o contra qué sistemas iba a montar una respuesta inmune. Y el sistema inmunológico le piensa bastante por todos los mecanismos que tiene para generar una respuesta en contra de esos tejidos en donde está el virus. Entonces, como que evolutivamente este virus dijo, bueno, me meto aquí, no hay ningún problema porque no me van a agredir. Entonces, puede permanecer el tiempo que yo quiera. Entonces, pero cuando ocurre una inmunosupresión, un estrés severo, ese virus que está latentemente ahí puede migrar otra vez desde el sitio donde está presente ahí sin causar problema hasta el sitio por lo cual ingresó, que puede ser la mucosa nasal o puede ser la mucosa uterina. Y si en caso dado está por ahí formándose el útero, puede irse hacia la mucosa uterina, ¿no? Entonces, de ahí es que se puede dar a lo largo del tiempo, se puede dar estas condiciones, es decir, la infección clínica con detección de laboratorio, síntomas clínicos, liberación de virus, y luego después, tal vez en un tiempo que también es muy irregular, o sea, es muy difícil de ver cuándo ocurre esto, suceder una reactivación del virus sin que haya un trastorno clínico patente o evidente. O sea, tú no ves que el virus se está replicando, pero el virus está saliendo. Entonces, si tú tienes un animal, un semental o una vaquilla, una vaca, en esta condición, significa que esa vaca que no tiene ningún trastorno clínico puede contaminar a otro, ¿no? Y pues bueno, esa irregularidad en la presentación puede ser a lo largo de todo el tiempo. Inclusive hay infecciones que ocurren y que no son manifestadas de forma inmediata. Es más, el animal puede permanecer infectado de por vida sin siquiera darte cuenta que estuvo infectado. Entonces, esa es una de las características que sí son importantes considerar porque básicamente nos habla es necesario conocer de forma específica cuál es la causa del problema, porque en función de esto es como se va a establecer el manejo, ¿no? Bueno, algo muy relacionado con la actividad de estos agentes infecciosos, precisamente es el ciclo reproductivo del ovino, que hay puntos críticos que pueden ser afectados para que se tenga, digamos, un ciclo reproductivo, digamos, normal. En cierto sentido, por ejemplo, si un individuo tiene alteraciones o fallas en la ovulación por cierta irregularidad en la secreción de ciertas hormonas causada de forma directa o indirecta por algunas infecciones, entonces podríamos tener, digamos, o pudiera ser atribuido a una falla en la fertilidad. O bien puede ser tan variable porque, digamos, un individuo una vez que nace, digamos, una vaquilla, una vez que nace, si nace con retraso en el desarrollo o si nace con
una infección persistente, o si nace o que nazca normal, pero no se le dieron, digamos, los elementos nutritivos necesarios para desarrollarse y llegar a pubertad en tiempo y forma, es decir, que hay un retraso en la pubertad, igual puede afectar la actividad ovárica, y eso a su vez entonces va a afectar sobre la ciclicidad de los ovarios o del estro, ¿no? Pero bueno, igual, un tema muy importante es que una vez que se da esto, puede ser que una vez que sea la concepción, entonces antes de eso o durante ese proceso, la actividad de ciertos agentes infecciosos pueden inducir fallas en la fertilidad, básicamente porque provocan la mortalidad embrionaria o simple y sencillamente causan un proceso inflamatorio en la mucosa donde se va a depositar el embrión, o donde se va a llevar a cabo la alteración, la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide, y ese proceso inflamatorio impide de que llegue de forma adecuada o precisa a ese punto, ¿no? Entonces, son un montón de factores que pueden ocurrir. O bien, cuando ya sea la concepción y que viene la gestación, igual a lo largo de toda la gestación puede ocurrir alguna alteración que nos puedan inducir al aborto, y ese aborto a su vez entonces nos va a afectar sobre la ciclicidad, etcétera, etcétera. Entonces, son esa compleja interrelación, realmente conocerla sí es un tanto complicado, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante diagnosticarlo a estos? Bueno, básicamente porque hay pérdidas, ¿no? Y esas pérdidas están enmarcadas en reducción en la tasa de ovulación, en la tasa de fertilidad, en la sobrevivencia embrionaria con retorno al estro, o en la sobrevivencia fetal o del feto con abortos, o inclusive para algunos agentes infecciosos como diarrea viral bovina, como neospora, y también podría ser leptospira, muerte perinatal. Es decir, puede nacer en tiempo y forma, pero tener una cierta condición que no le permita sobrevivir, tal vez porque durante su proceso de desarrollo, por efecto directo o indirecto, hubo un retraso en el crecimiento normal del neonato en el útero, ¿no? Al final de cuentas, entre estas y otras consideraciones, son importantes diagnosticar, sobre todo porque tiene un efecto directo sobre la reproducción. Ya no les cuento sobre la importancia relativa que puedan tener para causar otra problemática. Por ejemplo, en el caso de IBR, diarrea viral, si un becerro adquiere una infección intrauterina, o esa infección la adquiere a partir de la madre en el tiempo perinatal, entonces ese individuo puede estar susceptible a desarrollar, por ejemplo, la fiebre de embarque o un problema respiratorio subsecuente, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que con toda esa gran diversidad de actividades que tienen estos agentes infecciosos, más o menos que, bueno, esta diapositiva que es aquí la construí a partir de un sitio de esa compañía MSD, en el cual se trata de poner, por ejemplo, el inicio, perdón, durante toda la duración de la gestación, dividida en la fase embrionaria y en fase fetal, pero también previo a eso, la actividad folicular o la actividad ovárica, y también posterior a eso, en el nacimiento y en el momento justo, en los primeros días de vida del neonato. ¿Por qué? Porque dependiendo de las circunstancias que se den, se puede generar la infección a diferentes puntos de este tiempo. Y según al tiempo que ocurre esta infección, ya sea en la gestación o en la fase folicular o en el nacimiento, van a ser las consecuencias que uno va a ver o observar. Por ejemplo, diarrea viral e IBR son virus muy importantes, porque ellos tienen la capacidad de infectar desde la fase folicular, causando tal vez inflamación de ovarios, de tal suerte que no permite que haya
digamos, la cantidad o la calidad suficiente de los óvulos para que puedan entrar al oviducto, y de ahí entonces que puede hacer que se induzcan, digamos, lo que le llaman celo silencioso, ¿no? Pues, inclusive esto por las alteraciones en los ovarios, ¿no? Pero bueno, ellos también pueden, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la fase embrionaria, también afectar el embrión, y causar la muerte, y causar entonces, ahora sí, repetición de calor. En el caso de IBR, si entra, perdón, de diarrea viral bovina, si entra antes de 45 días, 46 por ahí, puede generar eso que les platiqué acerca de un animal persistentemente infectado, el cual va a ser una fabriquita de virus cuando nazca, ¿no? Pero bueno, igual a lo largo del desarrollo del feto, es decir, cuando ya están formados los huesos del animal, que es lo que marca la diferencia entre un embrión y un feto, el virus de la diarrea viral bovina y de la IBR pueden infectar a varios tiempos. Y en estos tiempos, depende de dónde vayan a interactuar, van a causar o la muerte fetal o no. Entonces, en ocasiones inclusive causan la muerte del feto, pero el feto no es expulsado, de tal suerte que cuando nace el individuo, nace muerto. Eso le llaman mortinato, ¿no? Entonces, por aquí abajo se ve, ¿no? Entonces, eso solamente con IBR de reviral. En el caso de Tricomona, estamos, Tricomona y Campylobacter. Campylobacter es una bacteria que se encuentra presente, por ejemplo, en el intestino, en ocasiones hasta como flora normal, el intestino de los rumiantes, que eventualmente se puede llegar y contaminar al tracto reproductor. Y en el caso de ellos dos, por ejemplo, usualmente están asociados a muertes embrionarias, que en esos casos la característica clínica que se ve por ahí es la muerte del embrión con retorno al estro, por ejemplo. Pero ¿qué tenemos, por ejemplo, con el caso de Leptospira? Leptospira es un problema muy, muy severo, muy fuerte, porque hay leptospiras que están adaptados al bovino y hay leptospiras que no están adaptadas al bovino. Leptospira depende mucho de que entre al bovino, usualmente a través de agua contaminada, y que el bovino tenga una susceptibilidad a desarrollar ya sea una infección aguda que le puede causar el aborto, o que leptospira, si es una cepa adaptada al bovino, se pueda alojar en el riñón, y una vez que se aloja en el riñón, causar una alteración en el equilibrio funcional del riñón y promover cambios inmunológicos que de forma indirecta afectan a la reproducción, generando abortos. Entonces, esa gran constelación de leptospiras, hay alrededor de 12 leptospiras importantes como causa de problemas reproductivos en bovino. Depende mucho cuándo entren y cuál sea el tipo que vaya a entrar. Por lo tanto, es importante definir o decir si el medio ambiente está contaminado con leptospira, para entonces ahora sí ya ¿cómo se llama? Generar el manejo apropiado para poder eliminarlo, ¿no? En el caso de lengua azul, BTB, también lengua azul es un monstruo, es un virus que tiene muchas presentaciones genéticas y que también puede tener muchas presentaciones clínicas. Este virus puede ingresar desde la fase embrionaria hasta inclusive hacia el final de la gestación, provocando ya sea infertilidad, o inclusive, dependiendo del tiempo que haya entrado, puede causar hasta momificación o el nacimiento de individuos con problemas de desarrollo, que le llaman problemas teratológicos. Es decir, los huesos y el tejido del becerro no se forman bien, de tal suerte que cuando nacen con alteraciones en el desarrollo, ¿no? En ese mismo escenario, algunos pueden encontrar también coasociaciones con diarrea viral bovina, sobre todo cuando diarrea viral bovina ingresó al feto en desarrollo y tuvo la capacidad de generar una infección que no sea detectada y pueda provocar entonces retrasos en el desarrollo. Por ejemplo, hay un síndrome que le llaman hipoplasia cerebelar, en el cual los individuos afectados con diarrea viral bovina, los becerros, cuando nacen son incapaces de sostenerse, dependiendo de la lesión que tenga en el cerebelo, o inclusive algunos están como que bailando, porque en el cerebro está
ubicado el centro que permite mantener la postura y el andar. Entonces, esa combinación o esa mezcla de diferentes agentes pueden verse en un medio, digamos, en un mismo lugar o rancho, ¿no? En el caso de Neospora también es actualmente, bueno, de acuerdo a los datos serológicos, es un problema muy, muy diseminado y pues bueno, que también puede provocar problemas desde la etapa embrionaria y durante toda la fase fetal. Así es que dependiendo de cómo se den esas complejas interrelaciones, vamos a encontrar o no. La otra es que Clamidófila abortus y fiebre Q son dos agentes infecciosos, dos bacterias, aunque no las clásicas, que aparentemente ahorita en este momento está causando un montón de problemas y ese montón de problemas no son percibidos o si son percibidos son falsamente detectados. Entonces, esa condición puede estar asociada usualmente hacia el final de la gestación, hacia el final de la etapa fetal, que inclusive lo que pueda más o menos orientarte a eso es no solamente la expulsión prematura, sino también una característica que tienen algunos, que es la retención placentaria. Esta retención de placentas usualmente se debe a ciertas alteraciones en el útero y en la placenta que no permiten que se desprenda de forma fisiológicamente normal. Pero bueno, sé que es muy complicado esto, pero sí es importante de saber o conocer más o menos desde que ingresan, o más bien desde la posibilidad de ingresar en ciertas fases y las consecuencias que puedan tener. Entonces, resumiendo esto, ¿por qué es necesario establecer un diagnóstico? El diagnóstico puede ser clínico, pero digo, no va a ser tan preciso. El diagnóstico puntual, preciso y específico depende el que se establezca para hacer esto, depende el manejo que tú vayas a hacer. No es lo mismo una infección causada por un virus, por una bacteria o por un protozoario. Ya les platiqué que los antibióticos no van a afectar a los virus. Inclusive a los antibióticos tampoco pueden afectar a los protozoarios, ¿no? O si hay, por ejemplo, antiprotozoáricos que puedan trabajar, por ejemplo, para el tratamiento de babesiosis, hay un antiprotozoárico muy efectivo. Ese antiprotozoárico no es tan efectivo contra otros agentes infecciosos, ¿no? Entonces, tendremos que definir de qué se trata, ¿no? Entonces, puede ser eso. La otra es que nos puede decir, ¿sabes qué? Administro antibiótico o administro algún antimicrobiano y cuál y cuándo o cómo. Y la otra es que a lo mejor puedo hacer una combinación de tratamientos que pueda permitir entonces llevar a cabo esto. En fin, también a lo mejor ustedes están más sensibilizados de estos. Si me paso en el tiempo, díganme por favor. Están más sensibilizados de esto porque se requieren certificados libres de enfermedad, por ejemplo, para venta, para exportación, para importación, para definir si es una enfermedad exótica o no, etcétera, ¿no? Y actualmente, definitivamente, todos los centros de inseminación artificial o manejo de gametos tendrán que demostrar la ausencia de la presencia de algunos agentes infecciosos porque los métodos o los procesos que se utilizan para preservar el semen o los gametos también no le afectan a estos agentes infecciosos. Es más, les favorece su perpetuación en el medio. De tal suerte que si un individuo no es detectado como que está infectado con esto, entonces viene la problemática, ¿no? Y bueno, en el caso de algunos agentes infecciosos como brucela, leptospira, fiebre Q y clamidia, pueden ser zoonóticos, ¿no? Bueno, en el caso del laboratorio existen dos alternativas principales. Una es detectar el agente infeccioso o algo que le pertenezca, ya sea antígenos o genoma, y otra es detectar anticuerpos. La verdad es que existe toda una constelación de técnicas o procesos. Les mencionaba hace rato, ya se está trabajando en algunos casos, ya se tienen, digamos, ese proceso bien establecido como para afinar, ¿no? Y saber o poder predecir de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos la posibilidad del aislamiento en el laboratorio del Comité de Fomento. Se puede hacer, en la Facultad Veterinaria también lo podemos hacer, ¿no? También, por ejemplo, la detección de ácidos nucleicos con PCR, RT-PCR, etcétera, también es posible hacerlo. Y bueno, en fin, son una gran constelación. Lo que sí es importante es que la decisión de qué muestra enviar
o qué es lo que tú vas a someter para diagnóstico, es que tengas bien una historia clínica lo más detallada posible, porque en esa historia clínica, que es una información visual que vas a obtener con registros, etcétera, puede entonces favorecerte para que conozcas realmente la dimensión del problema, ¿no? Entonces, con esas técnicas, por ejemplo, se ha logrado detectar estos datos que están aquí son en la mayoría del noreste de México, aunque también fueron actualizadas con algunas regiones de México. Lo que sí es que, pues todos los que les he platicado, desde IBR o de Reviral hasta Lengua Azul, están presentes en México. Se han detectado por diferentes alternativas diagnósticas y lo que nos indica, por ejemplo, solamente basado en la prevalencia, es que los índices de contaminación de estos virus son relativamente muy elevados. Es decir, tenemos una alta probabilidad de encontrar animales con anticuerpos. Y si esos animales no fueron vacunados, pues entonces casi estamos diciendo que fueron infectados, o si es una infección persistente o latente, quiere decir que está infectado si no fue vacunado. La otra es que, bueno, tienen muchos reservorios que también se han detectado aquí en la zona. En el caso de bacterias igual, leptospira es un problema muy, muy severo. Brucela, afortunadamente, ya los índices de prevalencia son muy, muy, muy bajos, ¿no? Clamidia, no hay datos, digamos, confiables o fidedignos, solamente puede ser que haya información clínica que haga sospechar de esto, ¿no? En fin, son un montón de bacterias. En el caso de, por ejemplo, de algunas bacterias que se encuentran frecuentemente en aborto, usualmente se encuentran bacterias, pero esas bacterias que se aíslan, algunas de ellas, que son las que están aquí en negritos, que se encuentran en una gran cantidad, puede ser que no estén asociadas al problema en sí, sino que más bien obedecen a contaminaciones, de tal suerte que es importante considerar la capacidad de daño que pueda provocar una determinada bacteria cuando encuentran un aborto. En el caso de protozoarios, pues tenemos de Trichomona, Protoplasma, que se acaba de detectar también en bovinos, y Neospora. Estos protozoarios, exceptuando Trichomona, están muy relacionados. Toxoplasma y Neospora es de la misma familia, y además de que están relacionados, tienen muchos reservorios o muchos vectores, de tal suerte que su control en la naturaleza es muy complicada, porque podemos encontrar desde cabras hasta rumiantes silvestres como venados infectados, por ejemplo, ¿no? También se han encontrado, por ejemplo, asociaciones de diarrea viral con IBR, ya sean animales vacunados o no vacunados, pero lo que sí, en este caso, si ustedes ven la columna de vacunados, lo que se observa es que cuando tú vacunas a un animal contra infecciones virales, tiene un efecto positivo sobre la reducción de la prevalencia, ¿no? Comparados con los vacunados, por ejemplo, más o menos el 78% de la población muestra a estos virus. Comparativamente con los vacunados, quiere decir que más o menos un 21%, 25% pueden mostrar a estos virus. Esto puede tal vez denotar que hay fallas en la vacunación o que no fueron aplicados de forma apropiada. Entonces, hay muchos puntos de vista que se pueden utilizar para esto, pero lo que sí es que, por ejemplo, tenemos que reflexionar para ver qué sistemas de producción están afectados. ¿A quién le interesa conocer a estos agentes, su epidemiología, sus factores de riesgo? ¿Quién trabaja con ellos? ¿Dónde están los ranchos afectados? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Qué resultados se tienen? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia relativa que nosotros como tenedores de animales, o bueno, ustedes, porque yo no tengo más que una gallinita, ¿qué tan importante es para nosotros en términos de la productividad que tengo, ¿no? Entonces ya vimos que los bovinos son susceptibles a ser infectados, de tal suerte que estas infecciones son múltiples. Lo que sí les digo es que es muy difícil encontrar un plan ajustado para todas las situaciones. Y ese plan debe estar ajustado de acuerdo a las características locales casi de cada átomo. Es muy difícil tener, digamos, una medicina o un plan para todos y que se ajuste a todas y cada una de las situaciones, simple y sencillamente porque las decisiones del manejo se hacen de forma individual.
O sea, es muy difícil que se hagan en términos colectivos, ¿no? Porque dependen de muchas situaciones. Bueno, entonces, cuando digo, ¿sabes qué? Pues yo tengo un problema reproductivo, no sé, infertilidad, aborto o vacas repetidoras, o que de repente, pues bueno, no tuve la tasa de preñez adecuada, o pues tengo animales que están naciendo con bajo peso, que son, o que están naciendo muertos. Entonces, ahí se tendría que hacer un estudio retrospectivo, es decir, ver las características clínicas que rodearon antes de llegar a esa situación, por ejemplo, y también un estudio prospectivo. Es decir, si yo veo abortos, mortinatos, ¿qué puedo yo hacer en lo sucesivo para evitar eso? Entonces, eso, con esas dos maneras de visualizar el problema, se analiza el problema, y si de ahí se desprende que es necesario el diagnóstico laboratorio, y si se obtiene resultados favorables, entonces nos va a permitir tomar la decisión correcta para dirigir justamente el tratamiento de elección o las acciones de prevención, si es que es el caso, o reforzar la bioseguridad, o vacunar, o modificar el esquema de vacunación, en fin, de tal suerte que hacia el final del proceso, cuando ya establecemos esas medidas, pues nos van a llevar a la evaluación de la efectividad. Entonces, creo que ya en la penúltima, porque a lo mejor ya los estoy aburriendo, hay una serie de consideraciones o recomendaciones generales que son importantes de tomar en cuenta. Bueno, primero habrá que consultar o solicitar la asistencia de un veterinario si es que es el caso, ¿no? Igual se tendrá que pensar en establecer un programa de bioseguridad. La bioseguridad es una metodología empleada para evitar el ingreso de agentes infecciosos a nuestro rancho o que se pongan en contacto con los animales, ¿no? Entonces tendríamos que ver, o se tendrían que ver cuál es la factibilidad de su uso. La bioseguridad no solamente es poner tapetes sanitarios, sino también, por ejemplo, es separar los animales para enfermos en las enfermerías, o cuarentenarlos antes de ponerlos en contacto con otros animales, ¿no? Tal vez basado en la prevalencia, pues bueno, definir cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Si hay mucha enfermedad o mucha, la distribución muy alta de esa enfermedad, pues entonces se tendrá que tomar en cuenta. Igual, pues, hacer análisis de laboratorio, ¿no? Como decían en esta pandemia, pruebas, porque si tú no haces pruebas, no vas a saber contra qué vas a tratar este problema, ¿no? Y bueno, ya dependiendo tendrá que ser el análisis para establecer la vacunación o reforzar la vacunación. Y bueno, en este punto, que es tanto complicado, pues inmunizar con vacunas de buena calidad y adecuar los protocolos. No todos los protocolos de vacunación son iguales para todos los casos, ¿eh? Y no todos los ranchos necesitan todas las vacunas o las mismas vacunas. Depende de muchas situaciones. Entonces, en esta situación, por ejemplo, y sobre todo para aquellos agentes infecciosos que afectan en el periodo embrionario, o que eventualmente hacia el final del ejercicio puede ser, es reforzar la inmunidad, es decir, vacunar, de preferencia con antígeno inactivo, o sea, virus inactivo, virus muerto, hacia el final de la gestación, tal vez un mes antes, de acuerdo a los registros, para que se genere un calostro de buena calidad y que el individuo pueda adquirir esos anticuerpos y que pueda protegerlos durante los primeros días de su vida, ¿no? Y obviamente, pues, asegurarse la calidad del calostro. Si esto se toma en cuenta para llevar a cabo, entonces, pues tendrá que ajustarse dentro de un programa o un manejo sanitario. Y en ese manejo sanitario se puede incluir la desparasitación, por ejemplo, que está basado básicamente en los ciclos que pueden tener estos parásitos. No es de que, bueno, a mí me gustaría desparasitar en abril o en mayo. No. Depende mucho de las características locales para entonces establecer ese programa de desparasitación, ¿no? O inclusive vitaminar o suplementar cuando el medio ambiente no le provea de forma adecuada estos elementos necesarios para su desarrollo, ¿no? Y pues bueno, seguir las recomendaciones de las vacunas una vez que se establezcan. Aquí más o menos voy a
dejar un programa de vacunación que les digo, solamente es un parámetro general. Son dos esquemas. Un esquema que va tal vez enfocado para, ¿cómo se llama? Prevenir sobre todo la infección con diarrea viral bovina o IBR o sincicial respiratorio para influenza 3, aunque para influenza 3 y sincicial respiratorio no son virus que afecten la reproducción, a lo mejor sí para la producción de becerros sería importante, ¿no? Entonces, el programa de vacunación o más que todo la inmunización comienza antes de que nazcan los becerros, ¿sí? Como les dije hace rato, o sea, es inmunizar a la mamá para que genere calostro adecuado y pueda entonces ahora sí transmitirse esa inmunidad. Con ese calostro adecuado, entonces ahora sí ya se pueden mover los tiempos de vacunación de tal suerte que puede ser que si un becerro tuvo la suficiente cantidad de calostro, se puede vacunar, digamos, 3 o 4 meses cuando ya los anticuerpos calostrales se pierdan, por ejemplo, ¿no? Pero si no es así, si no fueron vacunados, entonces se puede comenzar, digamos, si no fue vacunada la hembra, se puede comenzar con este proceso que está en este caso, en el caso de los becerros, de 1 a 3 meses, dependiendo cómo se dé. Bueno, a lo mejor fui muy rápido, pero la verdad es que son muchos temas y muchas cosas que ver aquí. Lo que sí es que como conclusión es que, bueno, hay muchos agentes infecciosos endémicos, es decir, están presentes, se han aislado, también pues se han detectado altos índices de infección, también está asociada la presencia de estas infecciones con la carencia de bioseguridad. No se conoce para la gran mayoría o para todos, por decirlo así, de los tipos genéticos antigénicos, de tal suerte que nos permita valorar qué vacuna utilizar. Aunque se puede contar con la tecnología para caracterizarlo si se hace más necesario fortalecer el diagnóstico o buscarlo. Al final de cuentas, creo yo que los estudios de diagnóstico, de aislamiento, de monitoreo de epidemiología, pues son un tanto limitados, de tal suerte que eso nos genera un poquito de confusión para poder asegurar o atribuirle a una baja productividad o una baja en el proceso reproductivo de los animales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta información básica y crucial, considero yo que estamos en condiciones apropiadas para poder diagnosticar, monitorear de forma más efectiva, rápida y precisa, que permitan entonces favorecer la salud reproductiva de los animales. Creo yo que es todo. Espero no haberme comido mucho el tiempo.